Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Camilo y hoy les presentaré un análisis sobre la historia de la codificación en América Latina, un proceso clave para la construcción de historias de nuestra república en el siglo XIX. Y llevaremos por título de Roma con Amor, Historia de la Codificación Latinoamericana. Un viaje que nos mostrará cómo estos estados buscaron encontrar esa identidad jurídica tras la independencia. En la tabla de contenido decir que a lo largo de esta presentación seguiremos el siguiente orden. Primero nos centraremos en tres naciones claves, Colombia, Chile y Argentina. Para cada una investigaremos las fechas de su independencia, sus codificaciones más importantes, la adopción de sus primeras constituciones y la expedición de sus primeros códigos jurídicos. Finalmente nos vamos a adentrar en el primer código civil de cada estado, analizando su inspiración, alcance, las fuentes del derecho que reconocían y de manera muy importante los primeros inconvenientes que surgieron con su aplicación, cómo se resolvieron y una reflexión crítica desde nuestra perspectiva actual. Bueno, vamos entonces a esas banderas de Chile, Argentina, Colombia. Chile, Argentina, Colombia. ¿Qué decir? Bueno, como mencioné, nuestros casos de estudio serán Chile, Argentina y Colombia. Cada uno representa una trayectoria distinta en el proceso de codificación. Chile, por ejemplo, es el pionero creando un modelo de codificación muy original y de gran influencia en todo el continente. Colombia representa un caso fascinante de trasplante jurídico, llamémoslo así, al adoptar casi en su totalidad el modelo chileno. Y Argentina, por su parte, nos muestra ese triunfo de ese esfuerzo monumental con una fuerte metodología liberal y económica. En cuanto a sus independencias, recordemos las fechas clave. Para Chile, la primera junta de gobierno fue el 18 de septiembre de 1810 y la declaración formal el 12 de febrero de 1818. Para Colombia, el grito de independencia fue el 20 de julio de 1810, consolidada con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Y para Argentina, como no, la Revolución de Mayo se dio el 25 de mayo de 1800, en su declaración de independencia, el 9 de julio de 1869. Seguimos entonces abordando esto, perdón, 1816. Seguimos avanzando con los codificadores más importantes. Detrás de cada gran código hay una mente brillante. Conozcamos a estos arquitectos del derecho en estas naciones. En Chile, la figura indiscutible es el venezolano Andrés Bello. Su Código Civil de 1855 es una obra maestra que sintetiza la tradición jurídica hispánica con las corrientes liberales modernas y que trascendió fronteras, sin duda. En Colombia, aunque no hubo un único autor, podemos mencionar a Manuel Ancísar como una persona clave, como ese intelectual y diplomático que promovió esa adopción del Código de Bello, adoptándolo a la realidad colombiana. Y en Argentina, el monumental trabajo recayó en Dalmacio Vélez Sarsfield. Su Código Civil de 1869 es el resultado de una vasta recopilación de fuentes internacionales diseñadas para poner esas bases del desarrollo económico del país. Bueno, vamos con esa primer constitución política de Chile. El camino constitucional de Chile fue un proceso de experimentación tras algunos reglamentos. Su primera constitución en sentido formal fue la de 1822, promulgada bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins, aunque tuvo una vida muy corta, siendo derogada en 1823 debido a la inestabilidad política, sentó un primer marco republicano. Miremos la primera constitución política de Colombia. Para Colombia su carta fundamental fue la de Constitución de Cúcuta de 1821. Este texto tuvo una importancia capital, ya que no solo estableció un gobierno republicano popular, sino que unificó en una sola nación esos territorios de esa gran Colombia, Nueva Granada, Venezuela y posteriormente Ecuador. ¿Qué decir de esa constitución política de Argentina? Bueno, Argentina tras un largo periodo de guerras civiles, entre militares y civiles, encontró su pacto fundacional en la Constitución de 1853, inspirada en las ideas de Juan Bautista Alberdi. Ajá. Así como lo oyen, esta constitución organizó el país bajo un sistema representativo, republicano y federal. Su objetivo, bueno, era garantizar la unidad nacional y buscar las condiciones para encontrar esa inmigración y desarrollo económico.
Hablemos ahora de los primeros códigos jurídicos de cada estado. ¿Qué decir? Veamos cuándo estos países consolidaron su derecho privado en un cuerpo unificado. Chile fue el primero promulgando su primer código, el Código Civil, el 14 de diciembre de 1855, obra del señor Don Andrés Bello, que entró en vigor en 1857. Colombia sancionó su Código Civil el 26 de mayo de 1873, pero su adopción para toda la nación no se centró sino hasta no se concentró sino hasta la Ley 57 de 1887 en un esfuerzo por unificar la legislación del país, como veremos, se basó directamente en el Código chileno, principalmente. Argentina aprobó su Código Civil, obra de Vélez Sarsfield, el 25 de 1861, el 25 de septiembre, y entró en vigor el 1 de enero de 1871. Muy bien. Hablemos de ese primer Código Civil de Chile y su inspiración. El Código de Andrés Bello es un ejemplo magistral de eclecticismo y síntesis. No fue una simple copia, no, fue una creación adaptada a esa realidad hispanoamericana. Sus principales fueron el derecho romano, que Bello consideraba la razón escrita y que constituye la espina dorsal del código, el derecho castellano-indiano, manteniendo una continuidad con esa tradición jurídica hispánica de textos como las siete partidas, lo que facilitó su aceptación, el código napoleónico, por supuesto, del que tomó la técnica legislativa y principios liberales, aunque apartándose conscientemente en puntos clave y la doctrina jurídica en Europa de grandes juristas como Portier y Savigny. Hablemos del Código Civil de Colombia, su inspiración. El caso de Colombia es diferente. ¿Por qué? Porque su proceso fue uno de recepción y adaptación principalmente, y casi exclusivo. El código fue el Código Civil de Chile. La élite colombiana vio en la obra de Bello un modelo de perfección técnica y se adaptó casi textualmente. Las adaptaciones fueron mínimas, enfocadas en ajustar la terminología en la realidad política y social del país en ese momento. Qué decir del código de Argentina, de su inspiración, ¿no? El código de Vélez Sarsfield es un mosaico de fuentes, testimonios, de esa increíble erudición de su autor. Sus referentes claves incluye el código napoleónico, principalmente a través de las obras de sus comentaristas. También tenemos un esbozo de un código civil para Brasil del jurista Teixeira de Freitas, de quien tomó el método y la organización, también el derecho romano a través de la influyente escuela pandectista, claro que sí, alemana de Savigny, y la legislación española, claro, como esas siete partidas que usó como fuente material, aunque rechazando su método casuístico. Hablemos de ese alcance y fuentes del derecho en el Código Civil de Chile. El Código Civil de Chile se estructura en un título preliminar y 4 libros que regulan a las personas, los bienes, las sucesiones y las obligaciones y contratos. Consagró los principios liberales de la época, autonomía de la voluntad, protección de la propiedad privada y libertad de contratación. En cuanto a las fuentes del derecho, el código marcó una ruptura, la ley se consagró como la fuente suprema en casi exclusiva, la costumbre fue relegada a un papel secundario aplicable solo cuando la ley se remitía a ella, buscando así consolidar el poder del Estado como único creador de normas. La jurisprudencia y la doctrina no fueron reconocidas como fuentes vinculantes. Hablemos del alcance y las fuentes del Código Civil en Colombia. Dado que es una adopción del modelo chileno, como ya lo he mencionado, el alcance y los principios del código colombiano son prácticamente idénticos. Su estructura regula las mismas áreas, personas, bienes, sucesiones y obligaciones y contratos. En las fuentes del derecho también sigue el modelo de Bello. La ley es la fuente principal, sin embargo, la ley 153 de 1887 le dio un rol subsidiario a la costumbre, estableciendo que constituye derecho a falta de legislación siempre que sea general y conforme a la moral cristiana. La jurisprudencia y la doctrina son consideradas criterios auxiliares.
Bueno, ¿qué decir del alcance y fuentes del derecho en el Código Civil de Argentina? Bueno, el Código de Vélez Sarsfield reguló de manera exhaustiva todo el derecho privado, personas, familias, contratos, derechos reales y sucesiones. Sus principios se basan en esos pilares del liberalismo: un sujeto de derecho único y abstracto, protección absoluta de la propiedad privada y libertad de contratación. Su sistema de fuentes también fue de un positivismo estricto. La ley es la fuente primordial. En caso de lagunas legales, el código remitía a los principios generales del derecho. La jurisprudencia y la doctrina quedaban subordinadas a la ley como esas herramientas auxiliares de interpretación. Hablemos ahora de los inconvenientes de Chile. De la Iglesia-Estado, ¿no? Iglesia-Estado. El primer gran desafío para el Código chileno fue el conflicto entre la Iglesia y el Estado por el control del matrimonio. El Código de 1855 definió el matrimonio como ese contrato civil, ¿no? Pero dejó su revolución en manos de la Iglesia Católica, creando la ambigüedad y una lucha de poderes. La solución llegó con las leyes laicas del gobierno liberal de Domingo Santa María entre 1883 y 1884. Estas leyes establecieron el matrimonio civil como el único válido y crearon el registro civil, transfiriendo al Estado el control del estado civil de las personas. Nuestra postura o mi postura crítica es que, si bien fue un avance hacia la secularización y a la igualdad ante la ley, fue una solución impuesta que profundizó la polarización social. Además, al obligar a los católicos a someterse a un matrimonio civil, podía considerarse una restricción a esa libertad de conciencia, ¿no?, y religiosa. Hablemos ahora del inconveniente de Colombia, ¿no? Del Código Civil versus la costumbre indígena. En Colombia el inconveniente fue el choque cultural entre el Código Civil y la costumbre indígena. El código, con su concepción individualista de la propiedad, era incompatible con la propiedad colectiva de los resguardos indígenas. Recordemos que la solución del Estado no fue integrar la diversidad, sino crear un régimen de excepción con la ley de 1890. Esta ley establecía que la legislación no se aplicaba a los salvajes, entre comillas, así tal cual, y aunque reconocía sus formas de gobierno, los sometía a una tutela estatal y eclesiástica, considerándolos menores de edad legales. Mi postura crítica es que esta ley no fue un reconocimiento real de la diversidad, sino un instrumento de segregación y control. En lugar, por ejemplo, de crear un Estado inclusivo, esta solución creó una apartheid, digamos, jurídico, que perpetuó la exclusión y la vulnerabilidad definitivamente de los pueblos indígenas, una fractura histórica que inclusive persiste hasta el día de hoy. Hablemos ahora del inconveniente inicial de Argentina y la exclusión de los pueblos indígenas. En el caso de Argentina fue aún más radical. El inconveniente fue la completa exclusión y omisión de los pueblos indígenas del Código Civil, tal como lo oyen, sí señor. El Código simplemente los ignoró, construyendo un universo jurídico donde no existía ni sus formas de organización ni su relación colectiva con la tierra. Aquí la solución no fue jurídica, sino militar. El problema indígena se resolvió a través de las llamadas conquistas del destierro, y el gobierno, el Código Civil proporcionó el marco legal que legitimó la apropiación de las tierras conquistadas. Mi postura crítica es que esta omisión fue una decisión deliberada que legitimó el despojo y la marginación, definitivamente, y eso refleja una visión del Estado-Nación que es incompatible con los principios de derechos humanos y el pluralismo jurídico. La falta de reconocimiento legal constituye una deuda histórica que Argentina apenas ha comenzado a reparar en tiempos recientes. En esta diapositiva pueden ustedes consultar las referencias bibliográficas que sustentan toda la investigación presentada. Y como cierre y como conclusión, decir que el proceso de codificación en Chile, Colombia y Argentina fue fundamental para con la consolidación de sus estados-nación, pero también reveló las profundas tensiones y contradicciones de la modernidad jurídica en América Latina. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.